Ok. Escucharon, ¿cierto? Ok, vamos a empezar la clase. Esta semana vamos a hablar, la paracha que estamos estudiando se llama Yitro, paracha Yitro, y va desde Éxodos 18 hasta Éxodos 20. Entonces vamos a empezar con oración. Vamos a empezar orando. Vamos a empezar con Tehilín 119.5, Salmo 119.5. No, Salmo 119, el 33 al 40, dice, enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia, y aparta mis ojos para que no vea la falsedad, y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 61:2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hor, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Aretz, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, te invocamos en esta noche, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos que hoy seas tú el que nos des de tu palabra. Padre, yo te pido que tú tomes mi boca, que tú tomes mis pensamientos, mis ideas y lo que he preparado hoy para que a nosotras nos permite, a cada uno de nosotros, transformar nuestras vidas a través del conocimiento de tu palabra y que podamos nosotros ser, Padre, esa luz que tú has planeado que nosotros seamos alrededor de la gente que está con nosotros. Te damos gracias por habernos escogido, te damos gracias por permitirnos, Padre, conocer de tu palabra, de tu Torá, de tu Tanakh, y te pedimos que hoy que nos quites todo el sueño, quite todo espíritu de distracción y todo lo que no nos permita recibir de ti. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos para que podamos recibir la luz que tú tienes para nosotros, porque tú dices en tu palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso es lo que queremos hoy, Padre eterno. Te alabamos, Padre. Tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos y llénanos de tu gloria. Amén, amén. Bueno, la parashá Yitro, vamos a empezar con Éxodos 18. La mayoría de los versículos los voy a tomar de aquí, ¿ok? De la Tanakh. ¿Ok? Y pues tengo otras Biblias aquí que tomé porque vamos a mirar varias partes para tener idea de cosas que vamos a ver hoy. En la parashá Yitro, al principio, ¿qué pasa? Yitro es el suegro de Abraham. Y Yitro viene y básicamente viene porque él escuchó todo lo que el Eterno hizo con el pueblo de Israel. Entonces, ¿De quién? De Moshe. Ajá. No de Abraham. Sorry, yo dije Abraham. Sí. Ok. Vale, vale. Bueno, buena interrupción. Entonces, Yitro es el suegro de Moshe. ¿Sí dije así? Ahora. Ok. Bien. Entonces, Yitro es el suegro de Moshe y él viene porque se dio cuenta de todos los milagros que el Eterno y cómo el pueblo de Israel, el Eterno lo liberó de Egipto. Entonces él viene a ver qué fue lo que el Eterno hizo y además a traerle a Moshe su esposa y sus hijos. Entonces, y como vemos aquí, Yitro
le da un consejo a Moshe. Y básicamente el Eterno usa a Yitro para mostrarle a Moshe cómo puede organizarse, porque es un pueblo que está apenas organizándose. Entonces, aquí Yitro le da la idea a Moshe de cómo organizar de manera que, porque él se estaba agotando, él estaba todo el día atendiendo situaciones y problemas, y Yitro es el que le da ideas a él de cómo organizarse de manera que vayan pequeños grupos, tengan líderes, y ya los problemas bien difíciles, pues él es el que se va a encargar, Moshe o Moisés. Entonces, pero la idea viene de Yitro, y tengamos en cuenta que Yitro era un sacerdote medianita, o sea, él era un sacerdote, era una persona importante que tenía otro Dios, pero él llega aquí porque se da cuenta la grandeza y el poder del Dios de Moshe y el Dios del pueblo de Israel. Entonces, por eso él va ahí a verlo. Y él reconoce la grandeza del Dios de Israel, pero a la vez, pues luego ya se va a otra vez, simplemente vino a ver lo que el gran Dios de Israel. Ahora, todo lo que les voy a decir, tengan siempre en cuenta que el pueblo de Israel tenía la idea de que habían muchos dioses, y en esa época era importante y era muy de mucho prestigio el que un pueblo tuviera muchos dioses. Entonces, esa es la idea con la que el pueblo de Israel está saliendo. Y en este momento ya se están viendo que su Dios, el Dios de Israel, el Dios de ellos, es un Dios muy poderoso. ¿Ok? Es un Dios, es decir, entre tantos dioses que hay, es un Dios muy poderoso. Esa era la imagen que ellos tenían. Aquí con Yitro, Israel está ya bien organizada, se establece un gobierno, y esto está sucediendo antes de que el pueblo de Israel reciba la Torá, reciba las instrucciones a seguir como pueblo. Eso es lo que pasa en Éxodo 18. Ahora, en Éxodo 19, el Eterno ya había creado un pueblo separado a través de Jacob, y él lo rescató, pues obviamente, de las manos de los opresores. Y aquí los deja ser testigos del poder que él tiene y de sus milagros, y él personalmente los guía, porque dice que de columna de nube y columna de fuego y una nube los está protegiendo de día y de noche. El Eterno es el que pelea por ellos. Ahora, solamente, pero hasta aquí han pasado unos 3 meses que el Eterno los ha sacado a ellos de Israel. Ahora, estos 3 meses que han pasado, recuerda que el pueblo de Israel es un pueblito, un bebé, en este momento es un pueblo bebé. Pero entonces, ¿han cambiado en estos 3 últimos meses el pueblo de Israel? Vamos a decir que sí y que no. Sí, ¿en qué sentido? En el sentido que ahora ellos están conscientes de que el Dios que ellos los está llevando es un Dios muy poderoso, y es más poderoso que el pueblo de Egipto. Eso es una cosa que ellos pueden reconocer y cambiar. Eso cambiaron en ese proceso de 3 meses. Y tienen un temor positivo hacia el Eterno. Se dan cuenta de todo el poder que tiene por todo lo que les hizo a los egipcios. Pero a la vez, pues solo han pasado 3 meses, no han cambiado mucho en el sentido de que su fe todavía es pequeña, y que ellos reconocen a Yahweh como un Dios, pero no el único Dios. Es un Dios poderoso, pero no es el único Dios. En eso todavía están procesando y madurando. Y tampoco pues ellos tienen el sentido de realmente lo que es, que el Dios que ellos tienen es un Dios de santidad, y qué significa esa santidad del Dios más poderoso que ellos tienen. Eso tampoco ellos lo tienen muy todavía claro.
el Eterno aquí está a punto de formar una relación. Entonces, aquí en el capítulo 19, el Eterno está a punto de formar una relación muy especial entre Dios, entre Él y los hombres. Y vamos a recordar que en un principio, cuando empezamos a hablar de Éxodo, yo les dije que este libro, una de las cosas importantes que pasa en este libro es el pacto que el Eterno hace con el pueblo de Israel. Y el pacto que es diferente, y habíamos hablado de un pacto condicional o un pacto incondicional. El pacto que el Eterno hizo con Abraham fue un pacto incondicional. Él le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, que yo te voy a llevar a una tierra que emana leche y miel y que yo te voy a hacer, yo te voy a convertir en una nación. Ese fue el pacto que el Eterno hizo con Abraham. Y ese pacto, si ustedes recuerdan, no tenía nada Abraham que hacer, solamente creerle y hacer todo lo que el Eterno le dijera. Y entonces el Eterno iba a hacer todo lo que le prometió. Pero aquí en el capítulo 18, Él les está empezando, les va a dar un pacto que es un pacto condicional. ¿En qué sentido? Va a empezar a darles un pacto especial donde les dice, si ustedes hacen esto y esto y esto, entonces yo haré esto y esto. Este es un pacto diferente y es un pacto personal entre Dios y el pueblo de Israel. Porque la manera en cómo el Eterno iba a responder iba a depender la manera como los hebreos siguieran y lo obedecieran. Y esto era algo nuevo no solo para Israel, sino algo realmente que en ese tiempo nunca se había visto. Entonces, como en Éxodo 19, 4 a 6, de 4 a 6, el Eterno les dice, ustedes han visto que he hecho a los egipcios, lo que le he hecho a los egipcios y cómo los traje sobre alas de águilas ante mí. Es decir, cómo yo los protegí. Porque es como el águila, que el águila agarra sus bebés y los levanta y se los lleva, ¿cierto? Es como que el Eterno le está diciendo, cómo yo los agarré y los saqué y me los llevé para protegerlos. Pero dice, por tanto, escuchen lo que dice, por tanto, si obedecen mi voz y retienen mi pacto, serán para mí propiedad especial entre todos los pueblos, porque mía es toda Ares. Está empezando a hacer un pacto con ellos. Ahora, hay tres cosas importantes aquí que suceden. Dice, primero, el Eterno les está diciendo aquí, les está diciendo, ustedes no están aquí porque hayan hecho algo. Yo aniquilé a los egipcios, lo hice por su bien, yo los traje a este lugar, yo los traje a este lugar. Es lo primero que él dice. Lo segundo que dice, si ustedes escuchan y aceptan mi voz y aceptan y me siguen este nuevo pacto que yo voy a hacer en este momento con ustedes, porque los está preparando para lo que les va a decir. Si ustedes aceptan lo que les voy a decir en este momento y lo que les voy el pacto que les voy a dar, este nuevo pacto, porque en este momento es un nuevo pacto, entonces ustedes vendrán a ser mi propiedad y mi tesoro preciado. Eso es lo que está diciendo en ese versículo. Y lo tercero que dice entonces, luego dice, entonces, si ellos dicen que sí, ¿qué pasa? El Eterno les va a decir su voluntad la voluntad que él tiene para ellos. Si ellos dicen que sí. Entonces, de la misma manera que el Eterno está haciendo con el pueblo de Israel en este momento, es la misma manera que él obra con nosotros. Y son los mismos puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta. El primer punto, ¿cuál es? El primero es, ¿ok? Él nos pone al tanto de su existencia. Y para mí así pasó, fue muy específico porque yo era atea y para Gloria también éramos ateos, no creíamos en un Dios y él nos hizo al tanto de su presencia.
Él nos hizo darnos cuenta que Él era real por las cosas milagrosas y la intervención divina que tuvo en nosotros. Entonces, eso fue lo primero que Él hizo. Él nos puso al tanto de su presencia. Ahora, pero lo segundo, ¿me vas a escuchar? Es decir, ¿vas a aceptar y vas a seguirme y vas a obedecerme? Eso es lo segundo que Él hace. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a creer en el Eterno, yo recuerdo que una de las primeras cosas que Él me enseñó era que yo tenía que aprender a escuchar su voz. De hecho, fue una palabra que alguien me dio y decía así, sí, a medida que aprendes a escuchar mi voz, entonces decía más cosas, pero decía, a medida que aprendes a escuchar mi voz. Y eso me pasó recién convertida. Entonces yo entendí que yo tenía que aprender a escuchar su voz, que esa era mi responsabilidad de aprender a escucharlo, ¿sí? Y de hecho él me llevó por un proceso de ir aprendiendo a escucharlo y todavía estoy en ese proceso, pero al principio fue un proceso muy bonito de darme cuenta que no solo era escucharlo, sino que al escucharlo debo obedecerlo sin importar si yo entiendo o no lo que él me está diciendo, porque es escucharlo y obedecerlo. Pero fue un proceso. Pero luego de eso, entonces, nos hace el tanto de su presencia, nos dice que si lo escuchamos, entonces, si yo digo que sí, si nosotros decimos que sí, que es lo que cada uno de nosotros que está aquí ha hecho, nosotros le dijimos que sí al Eterno, entonces Él entra en una relación con nosotros y comienza a familiarizarnos con la voluntad de Él para nuestras vidas. Es el mismo proceso que hizo con el pueblo de Israel. El mismo proceso. Ahora, si tú dices que sí, entonces Él te va a familiarizar, Él va a empezar a darte a conocer su voluntad para nuestras vidas. Si tú dices que no, ahí acabó la conversación. Quién sabe hasta cuándo, si se va a volver a dar, pero hasta ahí llegó la conversación. Ese fue el proceso que Él tuvo con el pueblo de Israel. Y ese es un principio que Él tiene con todas las personas que Él redime, porque el pueblo de Israel fue un pueblo redimido. Recuerda que yo les dije una vez que bíblicamente la palabra nación no representa Colombia, Estados Unidos, representa pueblos, personas. Entonces yo soy un pueblo redimido, yo soy una nación redimida, cada uno de nosotros una nación redimida. Y de la misma manera que Él redimió al pueblo de Israel, está redimiéndonos a nosotros. Y de la misma manera que Él hace ese proceso de redención con ellos, lo hace con nosotros. Se da a conocer a nosotros, nos pide que lo escuchemos y que si estamos dispuestos a seguirlos. Y después de estar dispuestos a seguirlo, escucharlo y seguirlo, obedecerlo, entonces Él nos va a enseñar a cada uno de nosotros su voluntad para nuestra vida. ¿Sí? Ahora, yo recuerdo muy bien, yo recuerdo mucho una vez que yo escuché, estaba dormida y yo escuché a alguien que me dijo algo así, dijo, la mayoría de los creyentes no les interesa caminar en el propósito de Dios para sus vidas. Yo escuché eso y yo me desperté y yo me fui, obviamente yo siempre salgo y ahí mismo escribo y yo me quedé meditando en esa palabra. Y es la verdad, porque en el momento en que el Eterno nos redime, Él quiere que caminamos, porque Él nos crió, Él nos dio vida con un propósito, nos creó con un propósito. Y en el momento en que Él nos redime, Él quiere, Él anhela que nosotros caminemos en ese propósito. Primero, porque si caminamos en ese propósito, nuestra vida va a ser muchísimo mejor. Y segundo, porque como Yeshua hizo, si yo camino en el propósito del Eterno, lo estoy glorificando a Él. Pero tiene que ser algo que nosotros deseemos y anhelemos hacer, caminar en ese propósito, eso porque es la razón por la cual Él nos trajo. Ahora, todo esto que les estoy diciendo
es porque es la manera en que el Eterno entonces prepara al pueblo de Israel para recibir el nuevo pacto que él está a punto de hacer con el pueblo de Israel. Y entonces aquí es donde vienen lo que nosotros comúnmente hemos entendido y escuchado como los 10 mandamientos. Entonces pasamos al capítulo 20, que era donde yo me quiero enfocar un poco más. El capítulo 20 de Éxodos, y les voy a dar un background de lo que ha pasado anteriormente. Anteriormente solo los líderes de la iglesia tenían acceso a la Biblia, ¿cierto? Pero con la reforma protestante, todos los creyentes por primera vez tuvieron acceso a la Biblia. Hoy en día, escuchen, hoy en día nosotros, gracias a la tecnología, a la manera en cómo la comunicación se ha hecho expandido mundialmente, hoy en un minuto yo puedo estar comunicarme como me estoy comunicando ahora con ustedes en otro país. Rápidamente hay mucha facilidad de comunicación y de averiguar. Muchos de los escritos anteriores que la iglesia tenía oculta, nosotros hoy en día tenemos acceso. Y eso, así como anteriormente, con lo que hizo la iglesia protestante, que gracias a ello la Biblia se puso a dar a conocer. Nosotros abrimos, mucha gente pudo abrir sus ojos y leer la Biblia, que antes solamente tenían derecho a escuchar lo que un cura les dijera, y solamente eso podían entender y saber. Ellos agarraron conocimiento de la palabra a través de la lectura, pero ahora, hoy en día se está expandiendo tanto que nosotros tenemos acceso, no solo a eso, tenemos acceso a todo lo que había oculto, de los primeros que empezaron a manejar las cosas de la Biblia y todo ocultaron, como todos los concilios de la Iglesia Católica y todo eso. Nosotros ahora tenemos acceso. Lo que les quiero decir es que nosotros ahora podemos ver y darnos cuenta, investigar por nosotros mismos muchas cosas erróneas que nosotros hemos estado aprendiendo a través de la tradición que nos han enseñado. Estas tradiciones que han llevado a la separación del origen de lo hebreo y obviamente han traído prejuicio contra cualquier cosa que sea judía. Y ha habido una disposición de comprometer las enseñanzas del Eterno. ¿Por qué? Porque desde a siglos pasados ha habido una disposición a separar lo que sea judío con lo que sea cristiano. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque les voy a mostrar ahora, la Biblia. Esta es, yo le tomé una foto. Ok. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Sí, señora. Ok. Déjenme moverlo un poquito. A ver si lo puedo poner acá. Ok. Yo le tomé una foto. Esta foto que ustedes ven ahí es una foto que yo le tomé a una Biblia hebrea que está en inglés. Le tomé esta foto porque esta Biblia hebrea muestra un poco más preciso de cómo los escritos originales sobre los que llaman los mandamientos fueron hechos. Primero, en ninguna Biblia anteriormente estaba el título que ahora a la mayoría de las Biblias viene título los 10 mandamientos. Primero, eso no estaba. Y ahorita vamos a ver por qué estas cosas son importantes. Y segundo, quiero que vean en la foto que tomé, pues la Biblia es en inglés, ¿sí? Pero me sirve para el propósito que quería, porque como ven, dice el 20 es el capítulo 20. Al principio, si ustedes ven al principio,
van a ver una letra hebrea al lado de los versículos, ¿cierto? Van a ver unas letras hebreas. Bueno, así como está esta Biblia, se llama la Jewish Bible. Así como lo ven ahora aquí, es como originalmente fueron los escritos sobre estas palabras del Eterno. Y se observa, la primera letra es la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto. Luego sigue la Bet, cada una de las letras del alfabeto hasta aquí, que esta es la Yud, que es la 10ª letra del alfabeto, pero en hebreo las letras y los números son lo mismo. La primera letra Aleph es el 1, la siguiente letra Bet es el 2, así, y la última letra que es chiquitita, que es la Yud, es el número 10. Entonces, si ustedes observan, aquí están los 10, ¿sí? Y yo le puse las 10 palabras dadas por el Eterno, porque originalmente dice en el versículo, la primera parte del capítulo 20 dice, y dijo Elohim todos estos de Barim, y de Barim, en la palabra, la traducción más adecuada para esas palabras. Entonces estas son las palabras que el Eterno dijo, la palabra que más se indica. Y si observan, la primera, aunque está en inglés, pero la primera aquí dice, I am Adonai your God, who brought you, es decir, yo soy, aquí dice, es lo mismo que dice en el segundo versículo, dice, yo soy Yahweh tu Elohim que te sacó de Ares de Misraim, que te sacó de la tierra de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esa es la primera palabra, o lo que diríamos el primer mandamiento que el Eterno dio, que en la mayoría de las Biblias hoy en día no está así. Ahora, si usted mira Éxodo 20, dice que el primer mandamiento, en Éxodo 20, mirando, dice que generalmente se conoce el primer mandamiento como no tendrás otros dioses, ¿cierto? Aquí dice, el primero es, yo soy Yahweh tu Elohim. Este es el primero. Y mire lo que yo puse aquí, yo puse principios por los cuales los humanos redimidos deben vivir. Eso fue lo que el Eterno quiso establecer aquí. Dice, ok, ustedes son redimidos por mí, ustedes me dijeron que sí, entonces estos son los principios que yo voy a establecer en su vida para que tengan una buena vida. Ahora, en los manuscritos hebreos más antiguos, los 10 mandamientos o las 10 palabras, cada una fueron dadas como aparece aquí, ¿sí? Como aparece aquí. Entonces, así yo los voy a ir, me gustó mucho esto, yo los voy a poner así. Entonces, los puse con la letra hebrea. Entonces, la primera letra, el primer mandamiento, entonces lo puse con la letra hebrea, la primera, la Aleph o el 1, porque es igual. Entonces, aquí tengo el primer mandamiento. ¿Sí? Entonces dice, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te sacó de Ares de Misraim, de la casa de servidumbre. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, podríamos decir, bueno, ¿por qué la iglesia quitó como uno de los mandamientos?
porque este no aparece como uno de los mandamientos. Entonces, vamos a ver lo que pasó. Y para eso les voy a decir rápidamente. Recordemos el comienzo de la cristianidad. ¿Cómo empezó la cristianidad? La cristianidad empezó como un movimiento judío, ¿cierto que sí? Porque fue Yeshua, Yeshua era porque ellos estaban esperando el Mesías y Yeshua es el Mesías. Entonces, al llegar Yeshua, muchos judíos se aceptaron y como empezaron también los otros que no eran judíos, que le dicen los gentiles, que es la manera como llaman a los que no son judíos. Entonces los gentiles empezaron a formar parte de este grupo. Pero entonces, debido al trabajo del apóstol Paul, empezó a crecer mucho más el pueblo judío, el pueblo gentil, y entonces a medida que crecía el pueblo gentil, el pueblo judío era menos, entonces empezaron a tener más poder el pueblo gentil. Ahora, y el centro del cristianismo era en Jerusalén, pero a medida que empezó a crecer con los judíos, con los gentiles, llegó a convertirse porque Constantino declaró el cristianismo como la religión oficial para ellos. Por lo tanto, eran los cristianos, el centro fue ahora Roma. Ahora, la Iglesia Católica entonces empieza a escribir en la Biblia que los 10 mandamientos, y al escribir ellos los 10 mandamientos excluyen este primer mandamiento. ¿Y por qué lo excluye? Porque esto, como no querían nada que ver con los judíos, este primer mandamiento obviamente dice que Elohim es el que lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Y a quiénes Elohim sacó de la tierra de Egipto? A los judíos. Por lo tanto, no querían que este mandamiento quedara ahí para poder seguir haciendo una separación entre judíos y gentiles. Esa fue la razón por lo que ellos lo sacaron. Ahora, en este mandamiento él dice, yo soy Yahweh que te sacó, Elohim, que te sacó de Ares de Misraín, de la casa de servidumbre. Entonces, ¿qué les estaba resaltando el Eterno? Primero, que él era su Dios. Ahora, recordemos, el Eterno sabe que él es el único y verdadero Dios, pero él también sabe que el pueblo de Israel todavía cree que hay otros dioses. Entonces, él lo que les está diciendo, ok, yo quiero que ustedes me reconozcan como el único y verdadero Dios para ustedes. Ahora, como personas redimidas, entonces lo que está diciendo también es que nosotros tenemos que debemos lealtad y obligación a él. Y tenemos obligaciones que no todo el mundo tiene, que no los que no son redimidos tienen. Entonces, aquí él está estableciendo, aquí yo soy su Dios y yo tengo cosas específicas para ustedes como pueblo. Ese es el primer mandamiento. Ahora, el segundo, la primera palabra, la segunda, y mire la letra A, esta es la letra B. En la primera, esta es la letra Aleph, que es el número 1 para ellos. Y yo lo quise poner así porque me pareció bonito ponerlo con sus mismos número hebreo. Este es el segundo, el número 2 dice, no tendrás otros dioses sino solo a mí. Ahora, este es muy importante, dice, porque dice, no tendrás otros dioses, porque ellos creían en otros dioses. Entonces, para ustedes, básicamente le está diciendo, para ustedes el único Dios debo ser yo, el único Dios. Y él establece muy claro aquí, no hagan imágenes y no adoren imágenes. Y hay castigo si violas esto. De hecho, vamos a leer el 2, el segundo dice,
no te harás esculturas ni imágenes de lo que hay arriba en el Chamaín, o sea, en los cielos, ni abajo en Ares, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra de Ares. No las adorarás ni les rendirá culto, porque yo, tu Elohim, el Caná, que castiga en los hijos las inequidades de los padres hasta la tercera y cuarta generaciones de que me aborrecen, pero hago yesé con miles de generaciones de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Mire lo especial que dice, castigo la inequidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y esto realmente es un modismo de esa época. Lo que el Eterno quería decir era, yo castigo, mi castigo es menos severo, porque es un poco menos severo, castiga varias generaciones, pero dice, pero hago yesed, o sea, hago misericordia con miles de generaciones de los que me aman. Es decir, mi misericordia va a ser infinita, va a ser inmensa con los que me aman y siguen mis mandamientos. Ahora, cuando dice no hacer imágenes, nosotros generalmente cuando vemos esto pensamos en los católicos, ¿cierto? Generalmente pensamos, ellos son los que tienen imágenes, ellos son los que adoran imágenes, pero pensemos en todas las religiones y en el cristianismo también se tiende a adorar otras imágenes, se tiende a adorar otras cosas. Entonces, por eso el Eterno lo establece, dice, lo primero es, no hagas imágenes. Pensemos a veces, por ejemplo, los católicos, los cristianos critican a los católicos porque ellos tienen la cruz con el Cristo en la cruz, ¿cierto? Pero los cristianos tienen la cruz, ¿cierto? Para representar cosas. Y el asunto es que estas imágenes nosotros tendemos a adorarlas, ¿sí? Hay una tendencia de nosotros. De hecho, este mandamiento es muy importante para el Eterno porque es debido a esto, debido a los otros dioses que todavía nosotros tenemos y el pueblo de Israel sigue teniendo, que el pueblo de Israel va a diferentes procesos con él, en que él los castiga muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos caen en esto. Entonces, ese es el segundo mandamiento. Ahora, el siguiente mandamiento dice, no pronunciarás el nombre de Yahweh en vano, porque no tolerará Yahweh que su nombre sea invocado falsamente. Ahora, aquí dice, a ver si me, ok. Este es el nombre de él. Este fue el nombre que él le reveló a Moisés cuando se le presentó. Este que hay aquí. La mayoría de nosotros no dice el nombre así, ¿cierto? Lo que hay ahí no lo decimos. La mayoría de nosotros no decimos ya. La mayoría dice Dios. Ahora, realmente nosotros no estamos diciendo el nombre de Dios en vano cuando estamos hablando de Dios, porque es que ese no es el nombre de él. Este es el nombre de él, Yahweh. Ahora, el nombre de él es Yahweh. Cuando tú dices Dios, y yo les había dicho anteriormente sobre eso, cuando tú dices Dios, es como si me estuvieras diciendo a mi maestra, pero ese no es mi nombre es luz, ¿cierto? Cuando tú dices Dios, estás diciendo algo genérico, porque realmente este es el nombre de él, Yahweh. Ahora dice, no lo digamos falsamente, no lo invoquemos falsamente. El pueblo hebreo quiere decir que cuando tú estés hablando, no digas, no uses su nombre sin necesidad, cuando realmente nosotros no usamos el nombre del Eterno. Ahora, el pueblo de Israel tiene una costumbre de que ellos escriben Dios, que ellos evitan nombrarlo. El pueblo de Israel evita nombrar el nombre de Dios
pero no es por este mandamiento, es más por una cuestión como de respeto y honrarlo, pero no porque ellos piensen que al nombrarlo están yendo en contra de este mandamiento. Ahora, este es el cuarto mandamiento. Te acordarás del día del sábado para separarlo. Ahora, nosotros hemos estado aprendiendo sobre el Shabbat y el Shabbat le pertenece al Eterno. Es un día que él dice que es su día y él lo santificó y lo bendijo. El Shabbat no es el día del Señor, que es lo que llaman la iglesia católica y la iglesia protestante, o sea, los cristianos llaman el día del Señor el domingo. Ahora, casi todas las tradiciones, principalmente las denominaciones protestantes modernas, incluyen la adoración el domingo, ¿cierto? Que esto es de origen católico. Nosotros hemos estado, pensemos en esto, mire, el domingo, ¿quién lo estableció? Lo estableció la Iglesia Católica. El domingo lo estableció la Iglesia Católica. Ahora, así como el domingo y otras cosas, la mayoría de las cosas que la Iglesia cristiana y la Iglesia católica, la Iglesia cristiana hace, son tradiciones católicas. La mayoría de las cosas, la comunión, el bautismo, la celebración del domingo, todo eso viene de la Iglesia Católica, no viene de la Biblia, viene de la Iglesia Católica. Y todas las iglesias, tanto católicas como cristianas, están siguiendo todo eso, que no viene de la Biblia. Ahora, pero la razón, muchas veces la razón para los cristianos, para la iglesia protestante, es decir que podemos seguir celebrando el día del Señor, el día que el Eterno estableció, lo podemos seguir celebrando el domingo. Es como que ellos mismos han dado esa autoridad, pero vamos a ver en qué está basada. Vamos a ver en qué está basado que pensemos que podemos tomar el domingo como el día del Señor y no el séptimo día que es el Shabbat. Primero tenemos que recordar, y por eso fue que quería que ustedes vieran la clase anterior, porque yo les mostré varias cosas con respecto que la Iglesia Católica dijo respecto al sábado. Entonces, primero vamos a recordar que Constantino y la Iglesia Católica nunca han dicho que hayan bases bíblicas para cambiar el sábado, ¿cierto? Que eso lo vieron ustedes si vieron la clase. Ahora, ellos lo quitaron porque era una celebración judía, por eso lo quitaron. Y el domingo fue escogido porque los Mizraim, que era un grupo que eran adoradores del sol, era un grupo religioso muy influyente en esa época. Ellos influenciaron. Entonces, para poner a todos de acuerdo, entonces escogieron el domingo como el día del Señor. Entonces, entonces vamos a pensar, ¿de dónde sale la idea de que podemos escoger el día que nosotros queramos para celebrar el sábado? Entonces, un versículo bíblico que ha sido muy usado para eso es Colosenses 2 del 16 al 23. Y yo quiero que todos abramos la Biblia y vayamos a Colosenses 2 del 16 al 23. Colosenses 2 es parte del Nuevo Testamento, está después de Hechos, Corintios, Gálatas, y van a ver a Colosenses, ¿ok? Estos son los criterios que de aquí es donde se han pegado para decir que nosotros podemos mover el sábado, el Shabbat, para el día que nosotros queramos. Este es un versículo muy usado para decir eso. Entonces vamos a mirar un poquito ese versículo.
Ahora, les voy a mostrar, recuerda que yo les dije, Colosenses, ¿qué capítulo es? Eso iba a Colosenses decir. 2. Colosenses 2, Ujú. Desde el versículo 16 al versículo 16 al 23. 16. Si quiere, bueno, si quiere alguien lo puede leer. Vale, yo lo leo. Léalo pues. Por consiguiente, nadie les juzgue con cuestiones de comida o de bebida o en cuanto a distinciones de Moadín, luna nueva o días de Shabbat, pues todas estas cosas son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mashiach. Que nadie busque obligarlos a la adoración y culto a los malajim, o sea, los ángeles, fingiendo humildad, haciendo alarde de lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal y no aferrándose a la roche por la cual, o sea, cabeza por la cual todo el cuerpo está construido por ligamentos y coyunturas y crece según el crecimiento de Yahweh. Le da pues, si han muerto con el Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, porque se someten a ordenanzas como si vieran en el mundo, como si vivieran en el mundo, tales como no uses esto, no gustes lo otro, no toques eso. Estas cosas son costumbres que se corrompen y son mandamientos y doctrinas de hombres. Aparentan tener palabra de Yahweh con presencia de humildad y bondad y duro trato del cuerpo, pero no hay nada de valor a esas cosas contra los apetitos de la carne. Ok, bueno, vamos a ver. Ahí básicamente está diciendo que están diciendo, porque cuando uno lo mira así, parece que Pablo está diciendo, no, ustedes no tienen que someterse a nada de esas tradiciones, de que no coman esto, de que el Shabbat, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Ahora, vamos a mirar, como hemos aprendido que vamos a mirar los criterios y juzgar los eventos bíblicos de una manera más cuidadosa, ¿cierto? Y yo les había dado este criterio. Miren acá, yo les había dado estos criterios para juzgar un evento bíblico. Primero hay 3 criterios: conocer al Eterno, conocer sus mandamientos y leer en el contexto histórico. Entonces vamos a usar esto para nosotros mirar este pedacito que estamos viendo aquí. Entonces, esto fue una carta del apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia estas cosas que hay aquí. Entonces, vamos a pensar lo siguiente. El apóstol Pablo, recordemos lo primero, Yeshua dijo, yo no vine a abolir la Torá, yo vine a completarla. Dice, nada debe ser quitado de la Torá, dice Yeshua. Entonces, pero aquí está diciendo Pablo que no debemos seguir esto y que no debemos hacer esto y que no debemos hacer aquello. Ahora, ¿contradice Pablo a Yeshua? Es la pregunta, porque entonces estaríamos diciendo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento está contradiciendo a Yeshua, porque Yeshua dice que él no abolió a la Torá. No. Entonces, si lo contradice, si Pablo lo contradice, nos tendríamos entonces nosotros que poner en esta opción. Ok, entonces, ¿sigo a Pablo o sigo a Yeshua? Porque Pablo lo estaría contradiciendo, ¿cierto que sí? Pero Pablo no contradice a Yeshua. Ahora, ¿cómo sé yo que Pablo no contradice a Yeshua? Porque Pablo, el apóstol Pablo, no tienen que ir allá, pero sí lo pueden anotar si quiere para tener referencia. El apóstol Pablo, si el apóstol Pablo contradice a Yeshua, quiere decir que Pablo desobedece los estándares de la ley judía, de los judíos. Entonces, si yo voy al versículo, solo les voy a decir, no tienen que ir allá. Hechos 25:8 dice, el apóstol Pablo dice, 28,
25:8 dice así. Dice así. Voy a leerles de versículo 7, dice, o el versículo 6. Después de quedarse con ellos como mucho durante 8 días o 10 días, Festo descendió a Cesarea y al día siguiente ocupó su lugar en el tribunal y ordenó que hicieran entrar a Saúl, el apóstol Pablo. Cuando llegó, los judíos que habían llegado desde Jerusalén se pusieron en su alrededor presentando muchas y graves acusaciones en su contra que no podían demostrar. En respuesta es lo que el apóstol Pablo les dice, en respuesta dije, no he cometido ofensa alguna, ni en contra de la Torá a la que se aferran los judíos, ni en contra del templo, ni en contra del emperador. Él dice, yo no he cometido ninguna ofensa contra la Torá. Es más, él era un judío radical, él seguía los mandamientos y él cumplía el Shabbat. Ahora, eso dice en el versículo 20, Hechos 25:8. Y en Hechos 28:17, él dice, después de 3 días, el apóstol Pablo convoca una reunión de los dirigentes judíos locales. Cuando se hubieron reunido, él les dijo, hermanos, aunque yo no he hecho nada en contra de nuestro pueblo, ni en contra de las tradiciones de vuestros padres, fui hecho prisionero en Jerusalén y entregado a los romanos. Él está diciendo aquí que él no hizo nada en contra del pueblo judío, ni en contra de las tradiciones. Es decir, que él seguía las tradiciones. Entonces, estamos mirando desde el contexto en general, estamos mirando. Pablo no pudo haber contradecido a Yeshua y Pablo mismo seguía los estándares judíos. Ahora, por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo? Él dice, ¿de qué reglas? Porque él dice aquí, dice en el versículo, volviendo a Pablo, a segunda de Colosenses 16, en el 22 dice, semejantes provisiones tienen que ver con cosas que perecen con el uso y se basan en reglas y enseñanzas creadas por los hombres. Ahora, escuche, se basan en reglas creadas por los hombres. Yo les hago una pregunta. ¿Quién instituyó el Shabbat? ¿El hombre o el Eterno? El Eterno. El Eterno lo instituyó. Es más, todos estos mandamientos al final, cuando ustedes ven al final, en el versículo 20, 21, 22, y le dijo Yahweh a Moche, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que desde el Chamaín les he hablado. Es decir, ustedes han visto que desde el cielo yo les he hablado. ¿Quién fue el que les habló estos mandamientos al pueblo de Israel? ¿Quién les habló estos mandamientos al pueblo de Israel? ¿Quién fue? El Eterno. El Eterno. El Eterno fue el que le habló esos mandamientos al pueblo de Israel. Fue el Eterno. El Eterno fue el que les habló. Entonces, el Pablo realmente se estaba refiriendo a enseñanzas y doctrinas y tradiciones hechas por los hombres, pero no hechas por el Eterno. Ahora, es lo mismo que pasa hoy en día en las iglesias. En las iglesias hay muchas cosas, doctrinas establecidas por hombres,
que no tienen nada que ver con lo que el Eterno estableció. Entonces, él está diciendo, el Shabbat fue establecido por el Eterno, no por el hombre. Entonces, Pablo, ¿qué está queriendo decir aquí? Que todas, ¿a qué reglas se refiere de comer? ¿A qué festividades se refiere? ¿A qué cosas sobre el Shabbat se refiere? ¿A qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de las enseñanzas, tradiciones que el pueblo judío en ese momento estaba haciendo, que es lo mismo que Yeshua criticaba a muchos de ellos. Era que ellos seguían tradiciones y no estaban siguiendo la palabra del Eterno. Es lo mismo que él estaba diciendo. Entonces, viendo esto, yo les hago la pregunta. Porque como ustedes ya vieron la clase pasada y estamos hablando de eso, yo les hago la siguiente pregunta. Y aquí sí me pueden contestar. ¿Por qué el Shabbat nos aplica a nosotros? Porque le estamos obedeciendo. ¿Ok? ¿Qué más? Porque somos escogidos. Porque somos redimidos. Ajá, muy bien. Ajá. Perfectas, las tres respuestas son, ok, nosotros fuimos escogidos, Él nos redimió y como parte de esa redención yo tengo responsabilidades que cumplir y en esas responsabilidades son lo que Él ha establecido como reglas que yo debo seguir y entre ellas está el Shabbat, ¿cierto? Por eso lo debo seguir, por eso el Shabbat es el día que yo debo. Ahora, el Shabbat y todas estas palabras que el Eterno acaba de decir son principios establecidos por Él. Entonces, yo lo debo seguir. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo celebro el Shabbat. Lo celebro porque es un principio que el Eterno estableció. Ahora, los judíos celebran el Shabbat porque es un principio que el Eterno estableció. Resulta que los judíos tienen muchos rituales para celebrar el Shabbat. Entonces, yo celebro el Shabbat. Mi cuestión es la siguiente. Y yo aplico esto a muchas cosas en mi vida. Les digo yo qué aplico. Por ejemplo, yo soy maestra. Yo cuando empiezo un trabajo nuevo, una escuela nueva, me están enseñando, por ejemplo, yo siempre he enseñado matemática y me pusieron a enseñar lectura. Empecé a enseñar lectura. Bueno, como yo no sabía nada de cómo enseñar lectura aquí en los Estados Unidos, entonces, ¿yo qué hice? Yo me pegaba de alguien que sabía y todo lo que esa persona hacía, yo lo hacía. Y mi enseñanza, los principios, los primeros años, yo hacía todo lo que la otra persona hacía. ¿Por qué? Porque era una persona que sabía sobre cómo enseñar lectura aquí. Entonces yo hacía todo. Entonces yo aprendí a través de ella. Pero a medida que yo fui aprendiendo cómo se hacía, cómo se enseñaba, pues yo empecé ya a ser más independiente y lo hago a mi manera. ¿Sí? Bueno. Lo mismo aplico yo con el Shabbat. ¿Qué les quiero decir? Yo estoy cumpliendo el principio del Eterno que es cuidar el Shabbat, ¿cierto? Guardar el Shabbat. ¿Y qué significa guardar el Shabbat? Pues que ese día yo no trabajo, que ese día yo descanso, que ese día yo paso tiempo con familia, porque de eso se trata. Que tú pases tiempo con familia, que tú pases tiempo estudiando la palabra del Eterno, que tú descanses. De eso se trata el Shabbat. Ahora, entonces, ese es el principio fundamental y yo lo estoy siguiendo. Ahora, yo quiero hacerlo, yo quiero aprender a hacerlo, yo quiero aprender cosas de cómo celebrarlo lo mejor posible. Entonces, los hebreos tienen siglos de experiencia de cómo celebrar el Shabbat, ¿cierto? Algunos de ellos son rituales que ellos han establecido para celebrar el Shabbat. Entonces yo lo que hago es que yo miro
Y algunas cosas que ellos hacen yo aplico. Y yo hago en mi celebración del Shabbat. ¿Por qué? Porque es que ellos son gente con experiencia en celebrar el Shabbat, yo no. Ahora, entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que yo debo celebrar el Shabbat. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que el Eterno nos está diciendo a nosotros? Que nosotros tenemos que celebrar el Shabbat. Básicamente, ¿qué significa celebrar el Shabbat? Que tú saques ese día libre, que no lo trabajes, que descanses, que pases tiempo con tu familia y que pases tiempo con el Eterno. De eso se trata. Los rituales que tú quieras poner ahí es otra cosa. Tú puedes hacer los rituales porque quieres hacerlo más bonito, porque quieres poner ciertas oraciones. Eso es otra cosa. ¿Sí? Pero el día que lo debes celebrar es el sábado. Ahora, tú quieres seguir yendo el domingo a la iglesia, tú verás, o sea, tú puedes hacerlo, porque el Eterno no dijo que el sábado es el día de él y que los otros sábados, que los otros días tú no puedes hacer nada con él. No. Si tú quieres pasar tiempo con él el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, tú lo puedes hacer si tienes tiempo. Pero el día que él estableció como descanso, como santo para dedicarle a él, es el sábado. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Además, miren lo siguiente. Dice, aquellos que observen el Shabbat recibirán una bendición. ¿Sí? Y eso lo vimos en Isaías 58. En Isaías 58 dice 58, 13, 14. Dice, si dejas de rechazar el Shabbat, si te abstienes de dedicarte a tus negocios en mi día sagrado y consideras el sábado como un deleite, si consideras honroso el día sagrado del Eterno y lo honras, si no haces tus propios designios ese día, ni te ejerces tus negocios o hablas de él, entonces te deleitarás en el Eterno y te haré cabalgar sobre los lugares elevados de la tierra. Te alimentaré en la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno así ha hablado. Es decir, que él te va a bendecir, que él te va a dar posición, que él te va a ayudar a crecer. ¿Por qué? Porque tú has respetado su Shabbat. Esto es una promesa de los que siguen el Shabbat. Y para terminar esta parte del Shabbat, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en el Shabbat? Porque esta es una manera que yo estoy plasmando, estableciendo que el Dios de Israel es el Dios al que yo sigo. Porque yo estoy estableciendo y poniendo en mi casa, el sábado. Y quiero mostrarles, para terminar sobre el Shabbat, Isaías 56. Isaías 56, 1, 8 dice, y me pareció muy bonito porque aquí específicamente habla, porque una de las razones por las cuales ahorita yo les preguntaba, ¿por qué el Shabbat nos aplica a nosotros? Porque es que nosotros espiritualmente somos Israel. ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos aquí juntas estudiando la palabra del Eterno? Que nosotras dijimos sí al Dios de Israel. Entonces, como nosotros dijimos sí al Dios de Israel, entonces el Shabbat aplica a nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual. Y aquí dice, en Isaías 56, 1 dice, así dice el Eterno, guardar la justicia y hacer lo que es recto, porque mi salvación está próxima y mi justicia será revelada. Feliz es el hombre que hace esto y el hijo del hombre que a ellos se asiere, guardándose de profanar el sábado
y que guarda su mano de toda obra mala. Que no diga el extranjero convertido. Oiga, nosotros somos extranjeros convertidos, ¿o no? ¿Cierto que sí? Sí, claro. Nosotros somos extranjeros convertidos, entonces esto Por aplica. supuesto. ¿Mm? Por supuesto. Entonces dice, que no diga el extranjero convertido. Dice, el Eterno de seguro me separará de su pueblo. Y que no diga el eunuco, he aquí, yo soy un árbol seco. Porque así dice el Eterno en lo que concierne a los eunucos que guardan mis sábados y escogen las cosas que me complacen, siendo fieles a mi pacto. Oiga, siendo fieles a mi pacto. También a ellos le daré cabida en mi casa y dentro de mis muros. Les daré un monumento y un recordatorio mejor que a los hijos y a las hijas. Les daré un recordatorio permanente que no será cortado. Dice, también los extranjeros, que ese fue el que puse ahí, también los extranjeros que se adhieran al Eterno, nosotros, para adorarlo y amar el nombre del Eterno, para ser sus siervos, yo les pregunto, ¿esos son ustedes? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Somos extranjeros que nos hemos adherido al Eterno para adorarlo y amar el nombre del Eterno y para ser sus siervos. Entonces dice, cada uno de ellos guarde de profanar el sábado y sea fiel a mi pacto. ¿Qué debemos hacer? Guardar el sábado. Guardar el sábado y ser fieles a sus pactos. También a ellos los traeré a mi montaña sagrada y los haré gozosos en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Dios el Señor que reunió a los dispersados de Israel. Juntaré, oiga lo que dice, juntaré a él otros todavía, además de los que fueron recogidos. Es decir, el Eterno está diciendo aquí, ya ha habido, tengo mi pueblo de Israel, tengo muchos otros que ya se han adherido, pero juntaré más, que esos somos nosotros. Dice, juntaré a él otros todavía, además de los que fueron escogidos. ¿Ven eso? Ahora, por eso el Shabbat nosotros lo tenemos que conservar. Por eso quise terminar aquí con Isaías 51. Entonces, ahí llegué con el Shabbat. Ahora, vamos con el mandamiento siguiente, que es el mandamiento... Sigue, honrarás a tu padre. Honrarás a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus años en Adán, que Yahweh tu Elohim te dio. Entonces, aquí de honrar dice que es un deber y que trae consecuencias buenas si lo hacemos. Mire lo que dice. Dice, te acordarás, no. Honrarás a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus años de vida. ¿Qué pasa si nosotros honramos a nuestros padres? Dice, se van a alargar nuestros años de vida. Eso es una bendición que trae este mandamiento. Tú honras a tus padres, tus días de vida se alargarán como consecuencia. Otro dice, no matarás. En hebreo, el siguiente, mire que están número hebreo. En hebreo la palabra realmente que significa matar es ratshat y se refiere a matar injustamente. Escuchen, porque realmente el Eterno dice que si alguien mata, esa persona debe morir. Realmente, y eso lo vamos a ver vamos a ver un poco más sobre eso, porque ese es uno de los
principios que él tiene. Ahora, aquí lo que puse fue lo siguiente. Es una rebeldía directa con las leyes y principios del Eterno, y de hecho, el no tomar la vida del asesino de acuerdo al sistema de justicia del Eterno, la vida humana, al no tomarlo, la vida humana es degradada. Lo que el Eterno quiere decir es que el que asesinó debe ser asesinado. Eso es lo que realmente la palabra del Eterno dice. Y eso lo vamos a ver más. Pero el principio del Eterno es que la vida de un asesino es para realmente proteger la vida, o sea, la vida del inocente. Y por eso es que nosotros este mandamiento no lo entendemos bien. Por eso mucha gente dice que el Eterno está en contra de la pena de muerte. El Eterno no está en contra de la pena de muerte. Eso no es cierto. El Eterno no está en contra de la pena de muerte. Y de hecho, en toda la palabra, él empieza a mostrar por qué debe una persona que mató, por eso dice que mató injustamente, debe ser castigado, debe pagar con su propia muerte, porque si eso no es castigado, la maldad del pueblo se va a aumentar. Pero este mandamiento lo vamos a ver un poco más profundo. Pero realmente para el Eterno, esto se refiere a no matar injustamente. Porque entonces mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasa con la gente que tiene que ir a la guerra y qué pasa si, digamos, qué pasa si tú estás en tu casa y entra un ladrón y te va a pegar un tiro y tú qué vas a hacer? Tú tienes que defenderte, ¿sí o no? Tú tienes que defenderte y tú claro. Entonces, y si por defenderte tú tuviste que matar a esa persona, esto no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a matar injustamente. O Nelly, bueno, un accidente de pronto automovilístico, usted no tuvo la intención, pero mató a alguna persona. Sí, a eso se refiere. Entonces, no matarás se refiere a eso, a matar injustamente. Ahora, no cometerás adulterio. Este me gustó mucho porque si usted mira la palabra adulterio en el diccionario, yo no los... Adulterio, si quiere busque por ahí en el teléfono, busque qué significa adulterio en el diccionario, ahí en el... Ya mismo. Porque cuando el Eterno dice, nosotros generalmente pensamos que no cometer adulterio, lo que siempre tenemos la idea así de una es que no tener sexo con otra persona, ¿cierto? Es lo que inmediatamente pensamos. ¿Qué es adulterio? Si alguien lo encontró. Pues lo que me sale aquí de primera dice relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge. Siga, porque... Pero si sigo más abajo, dice según se refiere a bueno. No, aquí decía que según la ley islámica, Sharia, el adulterio en general, no, lo mismo. No. Espere, yo digo. Porque yo cuando miré adulterio, Dice adulterio según la Biblia, pero dice lo mismo que dijo Yuri. Ah, sí. Dice lo mismo. Ahorita me salió otra cosa. Dice lo mismo en el de adulterio en el diccionario panhispánico del español. Lo mismo, relación sexual de personas casadas con otra que no sea su cónyuge. Generalmente eso es lo que nosotros tenemos entendimiento, pero adulterio para el Eterno es algo, es más amplio, el significado realmente es más amplio porque primordialmente es una unión espiritual.
Por eso es que en la Biblia se habla mucho de que el pueblo de Israel adulteró contra Dios, porque básicamente es una unión espiritual en la que cuando tú aceptas al Eterno como tu único Dios y tú empiezas a tener otros dioses, tú estás así cometiendo adulterio, ¿sí? Por eso trata de nuestro espíritu entrando en una unión no autorizada con otra. No es solo un asunto carnal o de sexo, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, cuando usted tiene sueños, en los sueños, cuando usted sueña, por ejemplo, que usted le está haciendo infiel a su esposo o que su esposo le está haciendo infiel, no necesariamente, porque puede que sí, pero no necesariamente significa que su esposo le está haciendo infiel o que usted va a hacerle infiel a su esposo. Es que tú estás teniendo una unión espiritual que no es la correcta con alguien más. Por ejemplo, tú estás teniendo una unión espiritual que no es la correcta, digamos, con una amiga, que no debieras tener esa conexión con ella y la estás teniendo, o no debieras tener una conexión espiritual con cosas espirituales, por ejemplo, con espíritus que no son de Dios, ¿sí? Entonces, a eso es que el Eterno también se está refiriendo especialmente. En ese sentido es no cometer adulterio. Es una unión no autorizada. Ahora, si nosotros hemos decidido tener al Eterno como nuestro Dios, entonces cualquier unión espiritual que yo quiera tener con otra cosa, que mi espíritu esté aferrado a otra cosa, eso es adulterio. Sí, a eso se refiere el adulterio. ¿Ok? Porque es un significado más general, no es solamente eso. O sea, hay que, como quien dice, hay que saber interpretar. Sí, hay que saber verlo más amplio, porque no solo sexualmente. Sí, ya. Ahora, no robarás, no cometerás adulterio. Nelly, Ajá. Carlos buscó, encontró aquí otra, dice, el adulterio espiritual es infidelidad a Dios. Ajá. Es tener un cariño indebido por las cosas del mundo. El adulterio espiritual es análogo a la infidelidad de su cónyuge. Sí. Y es muy bueno, ahí dice, es tener, porque cuando tú, ¿qué fue lo que dijo? Vuelve a leer la definición. Esa estuvo buena. Dice, el adulterio espiritual es infidelidad a Dios. Es tener un cariño indebido por las cosas del mundo. Exacto. El adulterio espiritual es análogo a la infidelidad de su cónyuge. Es análogo, pero aquí el Eterno, por eso dice, porque aquí el Eterno se está refiriendo a esas dos cosas. Se está refiriendo a que espiritualmente en tu vida, tu prioridad es o tu esposo o tu hijo, otros dioses, que es en lo que cae el pueblo de Israel muchas veces. Y el Eterno en muchos de los libros que nosotros vemos en los... El Eterno habla de cómo el pueblo de Israel le fue infiel, porque ellos cometieron adulterio al adorar otros dioses. ¿Me entiende? Entonces, a eso se refiere. Estuvo buena la definición. Ahora. Aquí al otro poquito dice, la Biblia nos dice que las personas que eligen ser amigas del mundo son personas adúlteras, que tienen enemistad contra Dios. Exacto. Por eso es como una traición hacia Dios. Sí. Por eso yo le decía que muchas veces en los sueños eso se manifiesta. Y a mí me pasó varias veces donde tú sueñas que tú estás, de pronto que tú estás engañando a tu esposo o que tu esposo te está engañando. Puede que eso que esté pasando, que tu esposo te esté engañando, pero muchas veces tiene que ver que él está teniendo una conexión o unión espiritual
con otra cosa, con otra persona que lo está llevando a hacer adulterio porque no es una unión autorizada, adecuada para ti. Digamos, si tú te pones a tener una amistad al escondido de tu esposo porque tu esposo no quiere que tú tengas amistad con esa persona, tú estás, en cierto sentido, estás cayendo en infidelidad, porque tú estás en adulterio, porque tú estás teniendo una unión que no está autorizada en tu matrimonio de tener. ¿Sí? A eso se refiere. Es un poco más. Ahora, no robarás. Bueno, el asunto con no robar es que espiritualmente dice que cuando tú robas, espiritualmente a ti te puede pasar que te roben, que es una consecuencia espiritual de robar. Y el Eterno dice, todo esto tiene consecuencias espirituales para nosotros, que nosotros no las vemos a simple vista. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora, cuando dice no dar falso testimonio contra tu prójimo, escuche, se refiere en el sentido legal, que tú vayas y te pongan a testificar y tú des falso testimonio, lo que se llama perjurio, acusar a alguien falsamente. A eso es que se refiere más que todo esta palabra del Eterno, que tú no debes ante alguien más, ante un juez, decir algo que no es verdad sobre alguien. A eso se refiere más que todo. Y el último es, no codiciarás la casa de tu prójimo, tampoco codiciarás su mujer, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Qué significa codiciar? Codiciar es realmente desear mucho o en exceso algo y hacer lo que sea por obtenerlo. Ahora, yo me ponía a pensar en esto y pensemos en esto. El Eterno le dio 10 palabras al pueblo de Israel como su base, como su fundamento de los principios que debía seguir, de los principios que debía tener en cuenta. Entre esos 10 le da no codiciar. Piensen en que esto es un principio muy importante para el Eterno. No codiciar, es decir, no desees de manera que quieras hasta buscar lograr lo que el otro tiene. Cuando tú, por ejemplo, y a nosotros nos pasaba mucho con la vecina que tenemos, cuando nosotros llegamos aquí, mi esposo empezó a organizar y a poner plantas y a cambiar todo aquí al frente, la yarda, el jardín. La vecina iba y apenas Martín le decía que iba a hacer algo, la vecina iba y lo hacía. Y Martín le decía, y Martín, oh no, estoy cambiando esto, estoy haciendo. La vecina iba y también quería hacerlo. Y a nosotros nos daba risa porque veíamos que todo lo que Martín quería hacer en el jardín afuera, hasta Martín puso unas piedritas en la entrada de la casa para hacer la entrada más amplia, pues la vecina también, no, ella quería y quería contratar a los mismos, todo lo que nosotros estábamos viendo fuera, ella también lo quería hacer. Eso es codiciar, ¿ves? Eso es codiciar. Ahora, parece simple a simple vista, pero espiritualmente tiene mucha implicación muy grave. Es tan importante. Imagínense lo importante que es que el Eterno lo puso entre los 10 principios básicos que él le dio al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel, escuche, el pueblo de Israel usa cosas para protegerse de este mandamiento, de que alguien quiera venir a codiciar algo de ellos, porque esto es la envidia. Es más, espiritualmente, escuchen, espiritualmente, lo que yo he aprendido a través de las cosas con respecto a la envidia es tan grave que la envidia crea demonios. Escuchen esto, la envidia crea demonios y esos demonios
van hacia esa persona a la que uno envidió. Y a la persona que uno envidió las va a afectar. Pero tarde que temprano esos demonios se vuelven a uno. Porque ¿quién los creó? La persona que tuvo la envidia. O sea, espiritualmente, y de pronto algún día vamos a profundizar en esto, porque la envidia, escuche, y desafortunadamente nosotros en la iglesia, cuando a uno no le enseñan la importancia de esto. Y esto espiritualmente es gravísimo de que alguien tenga esto y gravísimo de que alguien tenga envidia de ti. Porque está codiciando y es tan importante que en los 10 mandamientos el Eterno lo estableció, imagínense. Entonces, ese es un mandamiento que hay que tener cuidado. Por eso, de hecho, yo he aprendido y en las cosas que he estado aprendiendo, por ejemplo, tú no debes contarle a la gente los proyectos que tú estás teniendo personales hasta que no los hayas logrado. Tú vas a comprar una casa, escuche, tú vas a comprar una casa. Tú no andes contando a todo mundo que tú vas a comprar una casa, porque esa codicia que esa persona vaya a tener respecto a lo que tú estás haciendo puede afectarte en el negocio que tú tienes con tu casa. Así de grave es. Por eso el Eterno, mire, el Eterno por eso lo puso aquí. Si tú tienes planes, digamos, si tú tienes dinero ahorrado para algo, no andes contándole a la gente que tienes dinero ahorrado y que tienes, ¿por qué? Porque la envidia, imagínense, yo le decía a mi esposo un día, imagínense uno contándole a la gente, y hoy en día como hay de necesidad, como hay gente en situación difícil, y uno contándole que tiene dinero ahorrado para esto y para comprar aquello y para comprar aquello, uno mismo está generando que la gente tenga envidia de uno, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que ser, la mayoría, yo he aprendido, tú muy no, cuidadoso. Sí, tú no le cuentas a nadie Prudente. proyectos, tú tienes que ser muy reservado. ¿Cuándo tú vienes a contar? Tú vienes a contar cuando, si tú vas a comprar una casa y tú tienes planes, tú vienes a contar cuando tú ya tengas tu casa. Si tú estás pensando en comprar un carro nuevo, tú no debes decirle a nadie que estás pensando en comprar un carro nuevo, sino que aquí, ¿cuándo vas a contar? Cuando YouTube ya tenga tu carro. Porque toda esa envidia que esa persona que pueda generar en alguien te va a afectar en tus cosas, espiritualmente hablando. Y de hecho los judíos tienen muchas, y usted va a darse cuenta, tienen muchas cosas que ellos usan para protegerse de la envidia, porque ellos saben lo peligrosa que es la envidia de la gente. Y es tan importante que está en los primeros 10 mandamientos que el Eterno estableció. Entonces, good. Aquí llegamos al final. Entonces, un pequeño resumen en general. ¿Por qué todos estos principios nos afectan a nosotros, o todos estos principios nos incluyen y nosotros debemos seguirlos? Precisamente por lo que ustedes dijeron ahora. Porque primero somos Israel espiritual y nosotros somos su pueblo redimido, somos parte de su pueblo redimido. Por lo tanto, como parte del pueblo redimido, como personas que hemos dicho al Eterno, sí, nosotros tenemos que cumplir con lo que acabamos de ver. Nosotros debemos cumplir con eso. Así que aquí creo que voy a parar